Es momento de recibir a Luis Gallegos, nuestro invitado del día de hoy. Él es ex canciller del Ecuador y obviamente también ex ministro de Relaciones Exteriores. Un placer saludarlo aquí en Manavisión Plus. Bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Mis saludos muy especiales a ustedes y a la teleaudiencia de Manavisión. A las órdenes, es un gusto. El gusto es nuestro también poderlo escuchar a esta hora de la mañana aquí en Manavisión Plus y Radio Amiga 90.1. Hace poco, estimado señor ex canciller de la República, los Estados Unidos emitió una alerta aérea para el Ecuador y gran parte del Pacífico. El gobierno no ha emitido algún pronunciamiento oficial sobre el tema. ¿Por qué cree usted que el gobierno no se manifiesta? Bueno, esa es una pregunta subjetiva, porque en realidad creo que la reacción al anuncio de la Agencia Federal de Aviación fue casi inmediata de parte de México, porque México también fue mencionada por el presidente Trump en días anteriores respecto a operaciones que podrían tener lugar contra carteles en el territorio mexicano. Y la presidenta de México habló con el presidente Trump casi inmediatamente. Luego de ello, asistimos el 3 de noviembre a la extracción del expresidente Maduro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó a Colombia. La advertencia de la Agencia Federal de Aviación señala como región primaria México, Panamá, Colombia y Ecuador. Han reaccionado México y Colombia. Colombia tiene ya una conversación entre el presidente Petro y el presidente Trump, y el 3 de febrero visitará la Casa Blanca. Yo no conozco si los presidentes de los gobiernos de Panamá y Ecuador han hecho expresiones de esto, no creo. Yo diría que es necesario que hagan una parte más allá del tema técnico, ¿no? Más allá del tema técnico de lo que implica extremar precauciones cuando vuelen por Centroamérica y Sudamérica, como dice la instrucción de la Agencia Federal Americana a las aeronaves, advertencia de 60 días de alto riesgo de actividades militares sin previo anuncio, y la interrupción de los GPS generalizadas, del sistema GPS satelital generalizada en la región. Este tipo de anuncios obviamente deben traer una reacción técnica por parte de la aviación civil ecuatoriana, pero además deben tener un posicionamiento para conversar con los Estados Unidos respecto a cuáles son las intenciones de esta advertencia. Bueno, en ese sentido, hay que recordar, ex canciller, que estuvo en el Ecuador, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, y el propio Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, aparte de estos convenios de cooperación que están vigentes desde el 2021 en el gobierno del presidente Lasso. ¿No cree usted que ya eso con anticipación le fue avisado al gobierno? Y digo esto porque se han mantenido relaciones aparentemente saludables entre Ecuador y Estados Unidos, no así lo que pasa con México y Colombia. Bueno, yo creo que indudablemente es importante que haya habido, si ha habido esos anuncios, me parece muy bien. Yo creo que no solamente las visitas de los altos funcionarios americanos, han venido también legisladores, y han ido ministros a Washington reiteradamente. O sea, la relación con Estados Unidos debe ser fluida, debe ser importante. Y yo creo que debe haber habido una comunicación entre gobiernos respecto a este tema, y espero que así lo sea. Es indudable que esta advertencia implica no solamente una afectación a lo que sería la aviación civil o la aviación de carga, especialmente frente a San Valentín, ¿no? Porque nosotros estamos ahora, en este momento, en el sector florícola, enviando decenas de aviones con flores, no solamente a Estados Unidos, sino muchas veces a través de Estados Unidos, a los aeropuertos y los hubs de distribución en Europa y en otros sitios. Entonces, sí es importante que se mantenga una coordinación muy estrecha de parte de las autoridades, no solamente las autoridades civiles
de aeronáutica y espacio, sino también las autoridades que tienen que ver con la parte ya de estrategia política y de estrategia de militar y de seguridad. Ahora, en ese mismo sentido, ¿no? A propósito de los Estados Unidos, se anuncia un reordenamiento político, dice Estados Unidos, más América en América, está ordenando el tema de Occidente, el presidente Donald Trump. ¿Qué impacto puede tener el Ecuador con aquellos anuncios permanentes de Donald Trump, incluso ya tomando como referencia la captura de algo que tal vez lo veíamos lejos, o que había escepticismo de que pueda ocurrir, la invasión por 2 horas de territorio venezolano y la posterior captura del dictador Maduro? Bueno, en la primera parte de su pregunta alude al documento denominado la Estrategia de Seguridad Nacional, que fue emitido por Estados Unidos en noviembre. En noviembre emitió un documento muy completo respecto a las prioridades, las nuevas prioridades de seguridad de los Estados Unidos, en donde señala que habrán una prioridad a las relaciones hemisféricas y el control del hemisferio por parte de los Estados Unidos en 3 frentes sustanciales. El uno, que se refiere al tema de drogas. El segundo, que se refiere al tema de migración, y la migración no regulada, pero además el tema de control de fronteras. Y la tercera, que se refiere a las relaciones económicas de extracción minerales y de la no intervención o injerencia de terceras potencias. Ese documento está calificado como la hoja de ruta de los Estados Unidos y obviamente debe haber sido analizado por las altas autoridades ecuatorianas, como lo ha sido analizado por todos quienes tenemos una vinculación con las relaciones internacionales, porque es un cambio diametral en la política de los Estados Unidos. Inclusive en las definiciones con relación a lo que significa el hemisferio occidental. El hemisferio occidental incluye o no incluye Groenlandia, después de los episodios que han pasado en estos últimos días. El control, esto es un corolario, lo llaman, de la doctrina Monroe, un corolario Trump de la doctrina Monroe, que está siendo denominado como Don Roe, que es América primero y la relación con el hemisferio prioridad para los Estados Unidos, sin tomar en cuenta que los Estados Unidos había señalado en años anteriores la prioridad y control del Medio Oriente por el tema petrolero y del Extremo Oriente por el tema de la China y el Mar del Sur de la China. Por lo tanto, estamos asistiendo a una regionalización internacional de las potencias hegemónicas, que bien podrían convertirse en regiones económicas, políticas y militares en concurso entre ellas, y que escindan las cadenas de producción que teníamos y las cadenas de suministro que nos puedan afectar a las exportaciones ecuatorianas eventualmente, y por lo cual hay que tener una política exterior soberana, pero inteligente y pragmática. ¿Cómo sacarle provecho, a propósito, señor ex canciller, como Ecuador, a todas estas especificaciones y a todas estas acciones del gobierno de los Estados Unidos? Bueno, yo le escuché ayer en las intervenciones a muchos de los jefes de Estado que están en Davos, y me voy a referir a las intervenciones de la presidenta de la Comisión Europea y del primer ministro de Canadá, que dijeron: ya no hay el orden internacional que teníamos y tenemos que mirar al frente buscando nuevas relaciones internacionales para un mundo que ha cambiado el respeto del ordenamiento jurídico que habíamos generado durante décadas a un sistema más donde funciona la fuerza, el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, los términos de sanciones, la aplicación de tarifas y otros elementos. Por lo tanto, estamos asistiendo a un cambio diametral en el mundo, en el cual el Ecuador lo que tendría como objetivo es que no afecten sus mercados. Nosotros tenemos una muy buena relación económica
con Estados Unidos, aunque en este momento nos ha aplicado tarifas, están en negociación, entiendo, las autoridades del gobierno para finiquitar un convenio marco con los Estados Unidos, aunque yo me sorprendo porque al Ecuador al principio le aplicaron 10% y luego le subieron a 15%, al igual que Nicaragua. Entonces, ese tipo de acciones me sorprenden si la relación es tan estrecha. Por otro lado, nosotros tenemos una gran relación económica con un tratado con China, que ha significado ampliar nuestra capacidad económica y generar empleo. Tenemos un tratado de comercio con Europa, que en este momento es importante y es el que más ha crecido. Y tenemos obviamente una relación económica con Rusia, en cuanto especialmente se refiere a banano, flores y otros, que es importante preservar. Por lo tanto, yo creo que en lo económico es importante tratar de que esos mercados no se afecten, de que las poblaciones que trabajan en esos sectores no se vean afectados y que obviamente pues también en la relación política, económica y geoestratégica haya una política exterior que permita que el Ecuador navegue en estas aguas turbulentas, porque estamos en un mundo de incertidumbre radical. Hemos revisado, don Luis, en los últimos días del año 2025 y obviamente también a inicios de este 2026, que las exportaciones no petroleras en el país tienen números positivos y eso es realmente importante. Ahora, con base a su experiencia, ¿cómo sostener aquello, señor ex canciller? Mire, lo tradicional era buscar tratados que permitieran el acceso a mercado. Por lo tanto, lo que tenemos con China, yo creo que la China va a respetar eso. Lo que tenemos con Europa es importante. Tenemos un mercado ruso que hemos mantenido durante décadas. Y yo creo que el tema es en el momento en que nosotros tenemos a negociadores del Ministerio de Producción en Estados Unidos negociando este tratado en un marco muy complejo. Fundamentalmente, Estados Unidos en este momento está esperando la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos para saber si las tarifas son legales o no fueron aplicadas legalmente, y al mismo tiempo estamos asistiendo a una confrontación, una polarización en la política interna de los Estados Unidos, que está llevando a muchas de estas manifestaciones externas en las cuales nos afectan a nosotros. Lo que acaba de ocurrir en Venezuela puede tener una connotación democrática, no democrática, pero indudablemente va a tener una afectación al mercado petrolero. El Ecuador es un país petrolero, aunque su sector petrolero está depredado, debería tener más inversión en el sector petrolero, que es importante para el mantenimiento de la estructura del Estado. En esto se le ha dejado caer al sector petrolero. Yo creo que es importante invertir en el sector petrolero, buscar alternativas de una producción mayor de petróleo para poder incursionar en el mercado internacional y tener una importante contribución para el mantenimiento del Estado ecuatoriano. En este momento, los multilaterales acaban de emitir unas cifras respecto a la deuda ecuatoriana con los multilaterales. Estamos debiendo $20,000 millones a los multilaterales. Por lo tanto, esta expedición de bonos, que es muy buena noticia, que el Ecuador pueda acceder a los bonos de Nueva York, pero indudablemente lo que va a tratar de hacer es pagar los intereses de la deuda. Entonces, estamos pagando intereses de deuda sobre deuda, y por lo tanto tenemos que buscar una salida económica viable al futuro del país. No hay nada más idóneo que respetar lo que dice el soberano, don Luis, y el soberano, el pueblo, se manifestó por no extraer petróleo del tema del Yasuní, a propósito que se toca el tema petrolero. Pero en la realidad, ¿nos va a hacer falta aquello, señor ex canciller? Yo creo que el país tiene muchas capacidades. El país es un país muy rico, con unas contradicciones internas. El país es un país que, como el resto de la región, podría ser un país minero de alta potencia, y necesitamos recursos. No podemos mantener una población en una pobreza del 48% en los sectores rurales. Tenemos que buscar una planificación para incorporar a esos sectores de pobreza extrema del centro de la sierra a la exportación, así como hemos crecido en las exportaciones de los sectores del litoral y de flores. Tenemos que buscar alternativas para generar empleo para millones de ecuatorianos. En este momento tenemos una pobreza del 48% en los sectores rurales. Eso es uno de los primeros enfoques. Cuando uno tiene un país que tiene agenda,
un país que tiene una política exterior, una política comercial, una política de defensa, integradas para buscar los objetivos del país. Uno tiene que trabajar al unísono, no son sectores que trabajan autónomamente, tienen que trabajar por buscar la solución del problema. Nuestro mayor problema en este momento es el narcotráfico, pero la solución del problema del narcotráfico no son las pistolas ni los drones, son la generación de recursos, capacidades, desarrollo para generar empleo y bienestar para la población. Y generar más empleo y más bienestar es generar mercados, abrir mercados, buscar nuevas alternativas, no solo quedarnos con los 4 y los 10 productos, los 4 países, los 4 regiones que vendemos, sino más regiones a las cuales podemos vender y generar más productos que la canasta básica del Ecuador, que no ha cambiado en 20 años. Y bajo ese contexto, ex canciller, ¿usted cómo evalúa la capacidad del actual gobierno ecuatoriano ante estas alertas internacionales y lo que ha manifestado? Yo creo que hay que desearle lo mejor al gobierno ecuatoriano para que salgamos todos. Se le desea lo mejor de los éxitos. Yo creo que tiene que reorganizar su estructura interna para ser más eficiente. Yo creo que hay mucha improvisación en el manejo de estos temas que son complejos y se requiere pragmatismo, se requiere ver los antecedentes y buscar una alternativa mayor. Tenemos que tener cuadros que permitan, cuadros humanos que tengan la capacidad de negociar, que tengan la capacidad de conocer el mundo. Eso no se improvisa. Acabo de ver que han despedido al equipo negociador de comercio del Ministerio de la Producción. Ese tipo de cosas a mí me sorprende porque son gente que lleva mucho tiempo analizando y defendiendo los intereses del Ecuador. Por lo tanto, para mí es importante que el gobierno asuma sus responsabilidades en un medio internacional muy complejo y hay que tratar de ayudarle en todo lo posible. En el manejo de esto, todos somos ecuatorianos y todos tenemos que remar hacia el mismo objetivo, que es sacar al país en medio de un contexto internacional extremadamente complejo. Usted hace un rato manifestaba que el mundo ha cambiado en torno a estos temas internacionales, de cómo se va dando. Bajo su experiencia como ex canciller, ¿cuál es el rol que debe tomar la Cancillería ecuatoriana ante estos escenarios internacionales? Tiene que diseñar una estrategia que sea compatible con los intereses del Ecuador y que defienda fundamentalmente los intereses. Aquí nosotros no estamos para defender los intereses de otros países que, por muy notables y amigos que sean, no responden a los intereses reales de nuestros países, de nuestro país. Por lo tanto, tenemos que tener claro cuál es la película. Y la película es defender los intereses de los ecuatorianos, que permitirán vivir con mejores condiciones y en prosperidad a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esto no es un tema que va a acabarse, este es un tema de confrontación geopolítica importante y tenemos que saber cómo navegar. Hemos tenido suerte en el manejo del comercio exterior, si hemos crecido, pero fundamentalmente ustedes saben que el crecimiento se debió al cacao y se debió al incremento de precios internacionales. En este momento, si ustedes ven una balanza ecuatoriana, verán el oro, verán el petróleo, verán la minería de cobre y otros que deben ser utilizados para el bienestar del pueblo ecuatoriano. Yo creo que tiene que haber un cambio interno en el Ecuador respecto a cómo podemos inteligentemente, sin destruir las bases ecológicas o de turismo, sino buscar inteligentemente con una capacidad de equipos y de recursos humanos que sí las hay en el Ecuador. El Ecuador tiene eminentes empresarios, capacidades humanas para poder llevar adelante un programa nacional, una política económica, comercial, de seguridad, una política exterior que permita defender nuestros intereses, que fundamentalmente son el bienestar del pueblo ecuatoriano. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. A propósito del tema internacional y ya basados en lo estrictamente político, se cuestiona bastante, don Luis, el tema de la posición de la OEA, por ejemplo, a nivel internacional. ¿Cuál es su concepto? ¿Qué debe mejorar el tema de la OEA o usted lo ve que está haciendo un trabajo interesante? Mire, la OEA es lo que los países de la OEA quieren que sea. La OEA no es una institución sola, es una institución en la cual los países se pronuncian. En América en este momento hay una división, una polarización política, geopolítica compleja frente no solamente a las realidades ideológicas de sus gobiernos, sino al
al trasfondo de una confrontación con Estados Unidos que ha cambiado, ha pateado las reglas del juego. Por lo tanto, yo no veo que los multilaterales, ya sea la OEA, las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad que creamos hace 80 años, el Ecuador fue fundador de Naciones Unidas para evitar la guerra, sirva si los principales actores en plan de conflicto son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Si Rusia invade Ucrania, si Estados Unidos amenaza con tomar Groenlandia, son nuevas consideraciones que sencillamente tenemos que buscar una reforma estructural de las organizaciones internacionales para que respondan a las nuevas realidades. Pero esas nuevas realidades son producto de una confrontación. Quizás también sean producto de esta crisis, y toda crisis tiene una oportunidad si se la sabe manejar con inteligencia. Venezuela está en el ojo de los Estados Unidos. El 3 de enero ingresó hasta Venezuela, capturó al dictador Maduro. Dice Donald Trump que ellos van a establecerse en Venezuela. De hecho, ya hay muestras de aquello, 50 millones de barriles de petróleo. Hay algún cambio en torno a la dirección del gobierno. ¿Cuál debe ser la posición de los Estados Unidos y qué se espera de aquello por parte del pueblo venezolano? Yo creo que fue una sorpresa para todos la rueda de prensa del presidente Trump el día 3 de enero, cuando anunció que la extracción del presidente Maduro, la operación que había tomado 150 aviones y portaaviones y el equipo de tarea que son más de 50 buques en el Caribe. Esa es la extracción que, según algunos analistas, es la más cara de la historia del mundo, ¿no? Para unos supera $200 millones y otros supera $500 millones. Pero en la realidad, en este momento, ha sido muy claro Estados Unidos que lo que le interesa en Venezuela es el petróleo y que eventualmente buscarán una transición. Por lo tanto, en este momento es una negociación respecto a petróleo, y no necesariamente a petróleo para Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene desde que los embargos petroleros de la década del 70, en la cual participó el Ecuador, entre paréntesis, y fue sancionado durante 10 años con la exclusión del sistema de preferencias. Estados Unidos ha generado su propia capacidad petrolera en base al esquisto, y lo que está buscando es el control del petróleo para que no llegue a compradores como China y otros países compradores del petróleo venezolano. Pero China tiene otras capacidades. China puede comprar petróleo en otras partes del mundo. El hecho fundamental es que cuál va a ser el futuro de Venezuela. Yo sí creo que es una pregunta válida en este contexto de lo que dijo el presidente Trump en la rueda de prensa. Fue we will run Venezuela, o sea, nosotros administraremos, nosotros controlaremos Venezuela. Bueno, ese hecho está siendo muy discutido en Estados Unidos. Yo creo que es importante señalar que inmersos en estos temas, el Foro Económico de Davos ha emitido una lista de cuáles serían los principales problemas del mundo y ha incorporado las confrontaciones geopolíticas, los temas de confrontación militar y las nuevas dimensiones de las relaciones internacionales para afectar a los países y al mundo. Yo creo que es muy importante tomar en consideración que estamos en un mundo muy incierto, y esa incertidumbre no permite tener un trazado de largo alcance ni para trabajos, ni para inversiones, ni para la búsqueda de soluciones a largo plazo. ¿Se proyecta usted o puede observar una posible elecciones en Venezuela en los próximos meses? No, en los próximos meses yo no lo veo. Según lo que dijo el secretario de Estado, habrán 3 fases para la democratización o la pretendida democratización de Venezuela, que tomará mucho tiempo. Esto nace, según algunos analistas, y estoy repitiendo esto, ¿no? Esto nace de la experiencia que Estados Unidos tuvo en Irak. Cuando Estados Unidos invadió Irak, aduciendo que tenía armas de destrucción masiva, lo primero que hizo es destruir el sistema de gobierno. Eliminó la participación de la administración pública iraquí,
eliminó la participación de las Fuerzas Armadas iraquíes, eliminó la participación de la sociedad iraquí y pensó gobernar solo con la asistencia internacional Irak. Y lo que pasó en Irak es que se tiró a un abismo de caos del cual no ha salido hasta ahora. Se habrán ido los americanos y las potencias externas de Irak, pero ciertamente el califato y el ISIS siguen vigentes en el Medio Oriente, tanto así que hace una semana Estados Unidos bombardeaba posiciones de ISIS en Siria, porque los combatientes y guerrilleros en contra de la hegemonía americana son parte del producto de la guerra de Irak. Yo creo que el haber hecho esa negociación con el actual gobierno de Venezuela fundamentalmente es el reconocimiento de que una administración de un país no es fácil si se incurre en ese lanzamiento. Y si Venezuela entra en una situación de caos, puede afectar a toda la región. Sistemáticamente, por una combinación de factores, puede entrar en un caos de violencia, no solamente de expulsión de migrantes, sino de acciones militares, de grupos irregulares, manejados con recursos del narcotráfico, que podrían desestabilizar todo el norte de América Latina. Señor Luis Gallegos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar y dialogar con usted. Un abrazo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Son temas complejos que obviamente le agradezco por las preguntas hechas, y creo que es importante señalar que esto es un tema que polariza muchas posiciones. Cuando uno habla de estos temas, generalmente siempre hay alguien que sale desatisfecho de una connotación. Lo que hemos hecho es analizar realidades. No es un análisis de posiciones o ideológica, es un análisis de posiciones reales, además refiriendo a las bases y a las fuentes de la información. Gracias al señor Luis Gallegos, ex canciller de la República del Ecuador, que nos acompañó. Diálogo interesante para luego sacar conclusiones en Manavisión Plus.